Efectivamente, estamos considerando nuestro sexto tema, que es el Espíritu Santo. En la Epístola a los Hebreos nos explica el ritual del día de expiación como un tipo de expiación cumplida por Cristo. Debido a esto, nosotros hemos considerado ya la lectura completa del capítulo 9 en la Epístola a los Hebreos. Al llegar a este punto, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber que aquel ceremonial que se describe en Levítico 16, el cual nos habla del día de expiación, se aplica a la obra de Cristo en la cruz? La cuestión que nos planteamos consiste en saber si los autores inspirados del Nuevo Testamento lo consideran así. Este es un punto fundamental, porque la Escritura no puede ser interpretada aplicando nuestra propia imaginación, sino la Escritura debe interpretarse sobre la base de la propia Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Principalmente en la Epístola a los Hebreos es la que aplica el ritual de antaño como un tipo de expiación cumplida por Cristo. Veamos algunos puntos de importancia entonces en nuestro estudio de esta noche. El primer punto podemos decirlo así: el capítulo completo de Hebreos 9 presenta la exposición sobre el tabernáculo. Efectivamente, en los primeros textos leíamos lo siguiente, decía el texto 1, tenía empero también el primer pacto reglamentos, es decir, ordenanzas, del culto y santuario mundano, es decir, un santuario terrenal. Porque el tabernáculo fue hecho, es decir, el tabernáculo fue dispuesto, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario, es decir, el lugar santo. Y el texto 3 dice: tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. El capítulo 9 entonces comienza hablando del santuario terrenal allí en el texto 1, de la disposición del tabernáculo allí en el texto 2. Y fíjese que en el texto 7 hay una referencia directa al día de expiación cuando dice: más en el segundo, es decir, en el lugar santísimo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre. Luego el autor inspirado en el texto 11 presenta dos puntos de importancia. Dice así el texto 11: mas estando ya presente Cristo, pontífices de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Aquí podemos encontrar dos puntos de importancia. Primero, el pontífice es el sumo sacerdote, es aquel pontífice del que se habla aquí en el texto 11, es el Señor Jesucristo. Él es el pontífice de los bienes venideros, o los bienes que habían de venir, como dice el texto. Segundo, el texto luego enseña que ha entrado al más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Por tanto, aquí se revela es que el verdadero tabernáculo es celestial. El cielo es un tabernáculo espiritual. Esta entrada lo ha hecho por su sangre el Señor Jesús, por la eficacia de su sangre derramada en la cruz, en el Calvario, tal como dice la Escritura en el texto 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, es decir, al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjese que el texto no dice que haya entrado con su sangre, sino el texto dice que ha entrado por su propia sangre. Es decir, hemos de entender que ha entrado por la eficacia de su sangre
en la virtud y en la excelencia de la sangre que derramara en esa cruz del Calvario. Hay otra referencia indudable que indica que el autor inspirado por el Espíritu de Divinidad está comparando ese gran ceremonial del día de expiación de Levítico 16 con la obra sacerdotal de Cristo. Y esta comparación o esta referencia está en el texto 14. ¿Y qué nos dice el texto 14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Fíjese que, queridos hermanos, que el griego koiné expresa esta frase enfáticamente. Y dice así el griego: posó mayón tu aima Christu. Posó cuanto mayón más tu aima, la sangre de Cristo. Fíjese que ese término posó, ese término griego, es un pronombre interrogativo, pero aquí este pronombre interrogativo se convierte en una expresión admirativa. ¿Cuánto? Y mayón es un adverbio comparativo que significa más, es decir, cuánto más. Es una expresión, es un pronombre de admiración, es como un vocativo. Cuánto más la sangre de Cristo. Posó mayón, tu aima Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo. Esa es la expresión que el autor inspirado aquí en la epístola a los hebreos quiere expresar en este texto 14. Cristo como sumo sacerdote no ha ofrecido animales, ha ofrecido su propio cuerpo. Así como el sumo sacerdote arónico entraba en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio que hacía, así Cristo ha entrado en el cielo para presentarse delante del Padre en nuestro lugar. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El hecho de que cada año debía repetirse aquel acto de expiación en ese día de Yom Kippur nos habla clara y constituyentemente de una expiación final que no había sido hecha. Pero cuando Cristo hizo su obra sacerdotal en esa cruz del Calvario, Él se ha presentado una vez que resucitó, una vez, y ha obtenido eterna redención. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice el texto. En virtud del sacrificio de sí mismo, el Señor ha ocupado su asiento a la mano derecha del trono de Dios y reina por siempre desde el Sion celestial. En su carácter como sumo sacerdote, sumo pontífice de un orden nuevo y eterno. Esto nos lleva a considerar el segundo punto de importancia de nuestro estudio en esta noche. Y dice así: el sacrificio de Cristo ha provisto una purificación interior de nuestras vidas que alcanza a la conciencia del hombre. Fíjese que los pasajes que cubren allí en Hebreos 9, desde el 15 al texto 23, se continúa la referencia indudable al gran día de expiación. Sigue este comparativo por parte del autor inspirado en comparar ese día de expiación con la obra expiatoria de Cristo hecha en la cruz. Y en este caso, al hacer referencia a la purificación del propio tabernáculo terrenal mediante la sangre. El hecho de que aquel ritual era un tipo de expiación cumplida por Cristo. Se advierte en la calificación que hace de la obra de la cruz, de la que dice en el texto 23, mejores sacrificios que estos. Probablemente el autor inspirado
tenía en mente que la ofrenda de Jesucristo fue el cumplimiento de varias clases de sacrificio. Por eso allí aparece un plural genérico y de categorías. ¿No es cierto? Dice mejores sacrificios que esto, en plural, genérico y de categoría. Y el texto 23 completo dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Es un plural genérico y de categoría. El creyente en su situación actual sobre la tierra tiene acceso a Dios, tal como orábamos al comenzar este culto solemne. Pero lo tiene por su sangre. El creyente en Cristo, en su situación actual, aquí que vivimos en la tierra, tiene un acceso a Dios, pero lo tiene por su sangre, es decir, en virtud del mérito infinito del sacrificio que Cristo ha hecho en esa cruz del Calvario. No tiene sentido buscar el acceso a Dios por otros caminos, por otras ceremonias. El acceso a Dios es por la sangre de la cruz. Aquí la revelación nos conduce otra vez a un pensamiento sorprendente, porque cabe preguntarnos, ¿por qué ha sido necesaria una purificación de las cosas celestiales? Una explicación que puede darse consiste en tener presente que el pecado tuvo su origen en la rebelión de Satanás, seguido por sus huestes contra Dios. La verdad que el hombre moderno del día de hoy apenas acepta que se hable de este personaje siniestro, pero la Escritura subraya con caracteres nítidos de su existencia y de su naturaleza perversa, y lo presenta como el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. La verdad que el texto hebraico para referirse a Satanás es Satán, y este texto hebraico significa un oponente, un adversario de Dios. Seguramente lo expresa así como consecuencia de esta rebelión angelical en la que Job en su libro expresa que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, dice Job allí en capítulo 15, el texto 15. No olvidemos, apreciados hermanos, que en el Nuevo Testamento hay referencia a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6:12, o a gobernadores de este mundo, dice 1 Corintios 2:8, poderes altos y bajos y a demonios. Estas referencias parecen indicar una impiedad más allá de esta tierra. Allí en Colosenses 2:15 la referencia es a seres angélicos, es decir, de origen no terreno, que son considerados como resistiendo a Dios, a Él y a su obra cuando Cristo lleva a cabo esa tarea expiatoria, y aparecen despojando los principados y las potestades y triunfando Cristo sobre ellos en la cruz. En realidad, el escritor inspirado allí en la epístola a los Hebreos ha preparado a sus lectores para hablar de la purificación de los cielos, cuando en los textos 9 al texto 14 de nuestro capítulo que hemos considerado en esta noche, se refiere a uno de los aspectos fundamentales del sacrificio de Cristo. Se hace referencia a aquellos sacrificios que no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que practicaban aquel culto en antaño. Se alude allí al sacrificio de animales. La vida de aquellos seres irracionales era una vida transitoria y su sacrificio se hacía por imperio de una ley. Y básicamente aquellos sacrificios no se hacían por un acto consciente por parte de aquellos animales que eran sacrificados. Es decir, aquellos animales carecían de voluntad propia. Pero todo lo opuesto vemos en el sacrificio de Cristo.
En su caso, se trató de un consentimiento de su personalidad divina, considerando voluntariamente desde el comienzo de los tiempos con un propósito redentor del Padre y obrando activamente para cumplirlo. Pero no solo es el carácter voluntario lo que otorga aquel mérito en su ofrenda, en ese sacrificio de la cruz. Lo que da valor a la sangre de la cruz es que era poseída por una persona eterna, que es un ser infinito, absolutamente santo y perfectamente justo. No había maldad en él ni engaño en su boca, revela la Escritura proféticamente, en su carácter y en su forma de ser, en su esencia. Aquella sangre de los animales que era ofrecida en antaño, en ese día de expiación, tenía cierta eficacia, pero solo como un carácter exterior. En cambio, Cristo, la Escritura nos revela, por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él ofreció un sacrificio de mérito eterno, eso no está en duda. Pero el énfasis parece estar en que el Señor Jesucristo cumplió cada fase de su ministerio en armonía con los propósitos divinos predeterminados eternamente. Solo uno que no conoció pecado pudo tomar la responsabilidad por el pecado y pudo crear una nueva situación para los pecadores. Su obra fue una respuesta a la santidad de Dios y a los requerimientos de su santidad con relación al pecado. Su sacrificio fue la respuesta final, una respuesta de amor a la santa voluntad de Dios, plena de gracia, para atender a la terrible situación del ser humano, del hombre. De modo que aquí en el texto 23 se vuelve al pensamiento que había en el texto 14 y arroja luz sobre el significado de la sangre de Cristo en relación con su ministerio celestial. En este ministerio celestial, la sangre de Cristo tiene un valor eterno con relación a la conciencia del individuo. Cristo se ha ocupado de los pecados que perturban la conciencia del hombre. Su sacrificio estuvo dirigido a la purificación de la conciencia del creyente pecador. Esto era imposible de obtener antaño. Esto era imposible obtenerlo en aquel ceremonial del gran día de expiación y en el sacerdocio antiguo. Y podríamos preguntarnos entonces, con respecto a ese ceremonial, ¿qué clase de agua ceremonial en el Antiguo Testamento podía haber alcanzado el alma y purificarla? Nada del ceremonial podía purificar el alma ni la conciencia. Hacía falta para ello un sacrificio más excelente. Fíjese que el autor Ernesto Trencher, un gran exégeta de antaño español, dice en uno de sus escritos, el cual manifiesta muy acertadamente que el peor estado posible es el de una conciencia endurecida en el hombre, que no conoce los movimientos o no reconoce el pecado en él y en el hombre. Pero la conciencia sensible, en su tarea acusadora, produce un estado de gran intranquilidad y falta de paz. Y eso es verdad. No hay paz cuando la cuenta moral con Dios está todavía presente. No hay paz en el corazón ni en la conciencia del hombre cuando la cuenta moral con Dios está todavía vigente y presente. En el tabernáculo terrenal, en el lugar santísimo, en ese lugar, en ese habitáculo del lugar santísimo, era el lugar de la presencia de Dios como tal.
La verdad que no había ninguna necesidad de la purificación de limpieza, pero dado que en el lugar santísimo es también el lugar de encuentro de Dios con el hombre, o del hombre con Dios, era necesario que fuese limpiado y fuese purificado. Por esta razón, enseña el autor inspirado, nuestra relación con Dios en ese tabernáculo celestial, que también tiene que ser purificada y tiene que ser purificado todo lugar en donde nos aproximamos a Dios. Este pensamiento bíblico es notable. El Espíritu de Dios asegura que ese lugar santo de por sí ha sido purificado ya por la sangre de Cristo. El argumento aquí del texto 23 en el capítulo 9 de Hebreos es entonces que tanto una purificación ritual era necesaria en el orden material, en aquel tabernáculo terrenal, que era apenas una copia de las cosas celestiales, una clase de mejor sacrificio era necesaria para purificar las cosas celestiales mismas. Y este es el argumento presentado también en el texto 14 de nuestro capítulo que hemos leído. Cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. La verdad, apreciados hermanos, que la reflexión aquí es solemne. Lo que tenía que ser purificada era la conciencia manchada del hombre. Esta es una purificación que corresponde a una esfera espiritual. Por causa de lo que somos, todas nuestras relaciones con Dios tienen que ser purificadas. Somos pues nosotros los que necesitamos un lavamiento, una limpieza interior, porque nuestro acercamiento a Dios tiene que ser hecho con una conciencia sin mancha, y porque teníamos que ser hechos lo que ahora somos, la morada de Dios en el Espíritu. La consecuencia es tremenda. La naturaleza superior del sacerdocio de Cristo es vista pues en este texto del capítulo 9 de Hebreos en su efecto más profundo, porque revela que el sacrificio del Mesías está destinado a destruir el pecado en el pecador dentro de él. Y solo cumple cabalmente su función y su eficacia cuando afecta a la raíz de la naturaleza espiritual del creyente pecador o del hombre. Sin un corazón quebrantado, sin un reconocimiento pleno de la maldad interior en nuestro ser, sin una conciencia purificada, no podemos mantenernos en pie, ni podremos servir al Dios vivo. Esta limpieza, esta purificación es parte del oficio sacerdotal de Cristo. La referencia del escritor inspirado es siempre al ritual del Antiguo Testamento. En este caso, lo que nunca hay que olvidar es que aquellos sacrificios del Antiguo Testamento tenían, como hemos visto, dos grandes finalidades. La primera era que el hombre pudiera acercarse a Dios, y la segunda era que por medio de esos sacrificios un Dios santo y justo podía habitar en medio de gente pecadora. Debemos considerar un tercer punto en esta noche en nuestro análisis. Fíjese que hay una escena más grande que hoy podemos contemplar. En los pasajes desde el texto 24 al texto 28 de la epístola a los Hebreos del capítulo 9 que hemos considerado, en los versículos desde el 24 al versículo 28, el autor inspirado llega a grandes conclusiones que subrayan el carácter único y definitivo, final, absolutamente eficaz del sacrificio de Cristo.
como que pareciera que el autor inspirado nos invita a contemplar una escena grandiosa en la que el Señor, Dios misericordioso, ha dado lugar a los que son suyos. Y esta escena está en el texto 24 de nuestro capítulo que estamos considerando. Y dice así el texto 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Notamos en este texto, por lo menos aquí, 5 puntos de importancia o fundamentales. Primero, Cristo ha entrado en el cielo mismo. La referencia a la entrada del sumo sacerdote israelita al lugar santísimo en el día de expiación es indudable. Solo que ha cambiado el sumo sacerdote, que ahora es eterno. Y ha cambiado el carácter del santuario, porque ahora es el santuario verdadero, es el cielo mismo. Además, podemos ver un segundo punto. Dice que para presentarse, se presenta él mismo. Este sumo sacerdote eterno se presenta él mismo no para repetir, ni tampoco para actualizar su sacrificio, como lo hacían en el día de expiación el sumo sacerdote terrenal, sino que él se presenta en virtud de la eficacia eterna del sacrificio de la cruz, hecho una sola vez y que no admite repetición. Y hay un término en el texto que dice ahora. Ese es el tercer punto. La salvación es un bien presente, de eficacia eterna y actual, ahora, desde el momento en que Cristo entró como sumo sacerdote a este santuario verdadero. Y como cuarto punto, en análisis del texto 24, podemos decir por nosotros, los que creen en Él, los destinatarios de su obra sacerdotal. Él aparece ahora por nosotros, se presenta ahora en la presencia de Dios, no solo en su propio nombre, sino también en el nombre de otros. Y estos otros son los pecadores redimidos. Estos otros son los suyos. Estos otros es usted, apreciado hermano, apreciada hermana. Y se presenta ahora por nosotros, y como quinto punto, en la presencia de Dios, dice el texto 24. El ser más sublime. Nosotros hoy estamos sobre la tierra y no en el cielo de Dios, pero Cristo está allí como nuestro representante. Se presenta ahora por nosotros en la presencia de Dios mismo, cara a cara. Ciertamente es imposible imaginar una escena más grande que muestra que tenemos un gran sumo sacerdote que se presenta ante el trono más elevado posible, sobre la base del sacrificio más grande que se pueda imaginar, con una ofrenda de eficacia actual y eterna en bien del hombre creyente pecador. La finalidad de todo el ministerio sacerdotal de Cristo es lograr un acceso a la presencia de Dios y a la aceptación del creyente allí y asegurar ininterrumpida o ininterrumpido mantenimiento de la comunión que nosotros tenemos que tener con Dios. La reflexión es de una significación doctrinal y práctica enorme para nuestras almas. Él ha entrado y es por nosotros que Él ha entrado al santuario celestial. El autor inspirado aquí en la Epístola a los Hebreos en el capítulo 9 presenta la aparición del Señor delante de la presencia del Padre
haciendo un contraste con la aparición del sumo sacerdote terrenal en la oscuridad del santuario, velado por la nube del incienso cuando entraba el sumo sacerdote en ese día de gran expiación. Eso está revelado, lo hemos estudiado en Levítico 16, en el texto 12 y 13, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía que entrar con el incensario, ¿no es cierto?, con sus manos llenas de incienso puro, y ese incensario tenía que tener las brasas tomadas del altar de bronce, donde se hacía el sacrificio, y tenía que quemar ese incienso allí en el lugar santísimo para que la nube y el humo pudiera, esa oscuridad pudiera velar el santuario. El concepto de que Cristo ahora se presenta se registra en el original en un tiempo verbal que indica que es un hecho definitivo y que contiene la idea de una comunicación entre el Hijo entronizado y el Padre. Pero es una comunicación que se refiere también a aquellos a quienes Él representa. El oficio sacerdotal es un oficio representativo, es por nosotros, es por usted, apreciado hermano, apreciada hermana, que se presenta. El Señor está allí como testimonio del establecimiento de la base eterna de la relación entre Dios y su pueblo redimido. Pero hay que notar que así como el sumo sacerdote israelita portaba la sangre al lugar santísimo, así Cristo ahora en la presencia del Padre, en razón de la eficacia de su sangre derramada en el Calvario. Cuando la Escritura en el texto 24 dice que ha entrado ahora, hace referencia a una manifestación continuada, no interrumpida, y cuando aclara que es por nosotros, fíjese que el griego koiné usa aquel vocablo hiper, que significa a favor de nosotros. Hace referencia entonces a una manifestación de entrada continuada, no ininterrumpida, y que es por nosotros, y el vocablo profundiza en el texto original que ha entrado a favor de nosotros. La preciosa lección es que en Cristo la preocupación de Dios ha venido a ser la iglesia redimida, el hombre redimido. Cristo se manifiesta ahora abiertamente por nosotros delante del trono de Dios. En la revelación del Antiguo Testamento, el pensamiento sobre el rostro de Dios ocupa un lugar significativo en los libros del Antiguo Testamento, porque expresa la revelación de su presencia. Para cada uno de nosotros hoy, para cada uno de nosotros en el día de hoy, a lo mejor estamos desanimados quizás, o tal vez estamos destruidos anímicamente a causa del pecado que nos rodea. Quizás estamos amenazados por la enfermedad. Quizás estamos angustiados por la muerte de algún ser querido, de un ser amado. O estamos atormentados por angustias ante necesidades y situaciones. Se pronuncia aquella bendición sacerdotal que se refiere a todo rostro de Dios y dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Cristo se presenta por nosotros delante de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente todo tiene que ser referido a Dios. La presencia de Dios ha sido hecha asequible a los pecadores redimidos. Esta es una de las mayores riquezas del hombre.
¿Por qué? Es la única que hace posible para un pecador una vida espiritual. Esta riqueza nos es provista en el sumo sacerdocio de Cristo. Notemos la importancia que se asigna a la obra de Cristo con relación a la destrucción del pecado. Allí en el texto 26, claramente revela que el Señor vino para destruir, para deshacer el pecado. Esta es una obra de destrucción que, en cuanto a sus consecuencias eternas, ha sido consumada en la cruz. Nadie condenará porque Cristo es el que murió. El golpe de gracia contra el pecado fue aceptado en la cruz, pero hay un sentido en que la destrucción del pecado todavía continúa en sus efectos actuales en nuestra vida diaria. En este sentido debemos mirar los pasajes allí de nuestro capítulo que estamos considerando desde el versículo 24 al 28, los cuales nos hablan de tres presentaciones de Cristo. Primero, en el texto 26, en el pasado, se presenta como víctima en la cruz. Segundo, en el texto 24, en el presente, se presenta en el cielo como sumo sacerdote, es decir, Cristo nos salvó por su muerte y nos salva por su vida como intercesor, como sumo pontífice y abogado a la diestra de Dios Padre. Y en tercer punto, el texto 28 se refiere a su segunda venida. Aparecerá en los aires en el arrebatamiento de la iglesia. Primero, en la cruz ha quitado el pecado, allí nos ha librado de la penalidad del pecado. Segundo, en su función sacerdotal anula la fuerza del pecado. Entonces, él hoy, en su oficio sacerdotal, en ese santuario celestial, aboga y nos puede librar del poder del pecado en el día de hoy. Y como tercero, en su segunda venida, un día vendrá sin relación con el pecado, entonces nos librará para siempre de la presencia del pecado. La culminación de la tarea sacerdotal es que él quitó de en medio el pecado. Y el texto 26 dice así: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Esta era la gran tarea asignada como sumo sacerdote. Era la tarea de la cruz, era el cumplimiento de la función sacerdotal. La segunda fase de su obra sacerdotal es la que cumple hoy en los cielos, es su función intercesora. Y esto nos lleva a considerar nuestro cuarto y último punto de nuestro análisis en esta noche. Y dice así: el más glorioso acontecimiento futuro que vendrá. Fíjese que en el texto 28 nos proporciona otra gran revelación la Escritura, siempre vinculada con el ceremonial del día de expiación de allá de Levítico 16. Sobre la base de la visión del sumo sacerdote israelita saliendo del lugar santísimo después de presentar su ofrenda para bendecir al pueblo. El autor inspirado en la epístola a los Hebreos se refiere a Cristo como sumo sacerdote. Y dice el texto 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud o salvación. Actualmente, hoy, el Señor Jesús todavía está dentro del velo en aquel santuario celestial, realizando su oficio sacerdotal, su obra intercesora. Allí la visión es que así como Aarón salía una vez haber hecho ese oficio sacerdotal, Aarón salía del lugar santísimo, así Cristo un día saldrá y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
¿Cuál es la enseñanza? Es grande, es consoladora y es maravillosa. Es que en aquel ceremonial del gran día de expiación hay una figura, una anticipación de la segunda gloriosa venida de Cristo. Esto es el más grande acontecimiento que sucederá en el futuro. Mientras tanto, hoy, apreciados hermanos, Él vive para interceder por los suyos. Oh, que el Señor bendiga su palabra y continuaremos el próximo miércoles analizando nuestro tema maravilloso de Cristo como sumo sacerdote. Que el Señor bendiga su palabra.